Vamos a platicar de los splines, que son bastante útiles cuando nosotros queremos establecer una relación no lineal entre inputs, puede ser uno, pueden ser varios, y output. De esta manera, lo que nosotros podríamos hacer es aplicar polinomios por pedazos, donde vamos a tener una división de los rangos que toman los inputs o el input, dependiendo de cuántos tengamos, y vamos a ajustar un polinomio diferente para cada pedazo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es definir unos puntos que son los que nos van a dar la partición. A esto se les llama nudos. Y entonces nosotros tenemos que decir en cuántos trozos vamos a estar dividiendo nuestro input o nuestros inputs en el caso del rango que toma cada uno de ellos. Y en ese caso, pues vamos a ajustar varios polinomios. Por ejemplo, si dividimos en dos pedazos, pues ajustamos un polinomio para un pedazo y otro polinomio para el otro. En general, si nosotros estamos dividiendo en k pedazos o usamos k nudos, pues tendríamos k más un polinomios. Ahora, aquí el problema cuando nosotros estamos haciendo el ajuste de distintos polinomios por pedazos es que no hay garantía de que al momento que hagamos el gráfico haya una continuidad en la curva. O sea, puede ser que, por ejemplo, la curva de un pedazo quede debajo de la curva del otro pedazo sin unirse en este valor donde nosotros estamos dando nuestro nudo. Entonces, en ese caso, nosotros querríamos forzar a que haya cierta continuidad y que se unan entonces los polinomios en cada uno de estos nudos para que tengas una curva que se va uniendo y que no tiene los saltos en algunos pedazos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, supongamos que tenemos polinomios cúbicos y que tenemos un solo nudo. Ahora, como siempre, nosotros tenemos nuestro input, aquí lo vamos a denotar como X. Y entonces, para poder lograr la continuidad, lo que nosotros necesitamos es que incluyamos los valores de las x's, pues digamos en términos del polinomio que vamos a incluir, con sus bases, x, x cuadrada y x cúbica, pero para que haya continuidad en el punto donde tenemos el nudo, pues nosotros tendríamos que agregar algo que nos va a permitir esa continuidad. Se puede demostrar que en ese caso lo que necesitamos es una especie de base truncada asociada al grado máximo del polinomio y que nosotros tendríamos que agregar dentro de las bases que ya tenemos. Y entonces, por ejemplo, si este nudo único que estamos teniendo fuera 50, tenemos que agregar esta base adicional, x menos 50, donde 50 es el nudo, al cubo, y este signo más me va a indicar una función, que es la siguiente. Es una función que va a tomar el valor x menos 50 al cubo, cuando la x es mayor que el valor del nudo, que es 50, y cero en otro caso. Si además queremos una suavidad en esta unión, porque bueno, también al momento que hacemos la unión, nada nos garantiza de que esa unión sea suave. O sea, puede ser que esta unión sean picos. Cuando nosotros unimos las distintas partes, como en este ejemplo, podemos tener picos. Entonces, si nosotros quisiéramos que haya una suavidad, tenemos que agregar una condición en términos de las derivadas. En cálculo se ve que las derivadas tienen que ver con la suavidad de una curva. Y entonces, de hecho, dependiendo del grado del polinomio, es cuáles derivadas nosotros tenemos que considerar para agregar una condición adicional. Entonces, por ejemplo, supongamos que el polinomio es de grado D, entonces lo que nosotros requerimos es que obtengamos las derivadas de orden 1, 2, 3, 4 hasta el grado del polinomio menos 1 y se requeriría que estas fueran continuas. En el caso de un spline, justo es esta idea de juntar todo esto que nosotros decimos. Es un modelo que va a tener continuidad, que va a tener suavidad, y esto se va a dar en cada uno de los distintos nudos. Y entonces, bueno, la representación otra vez es a través de funciones base, o sea, los valores x, x cuadrada, x cúbico, etcétera. En el polinomio cúbico, pues ya sabemos que, por ejemplo, las bases serían estas, x, x cuadrada, x cúbico, y que nos generan algo de este estilo, donde aquí pues viene la parte no explicada del error. En un spline cúbico con un solo nudo, las bases vienen siendo x, x cuadrada, x cúbica y esta que tenemos aquí.
Donde aquí, bueno, el nudo es este que estamos denotando como sí. Pero ya si tenemos más nudos, el proceso es exactamente igual. Lo único que tenemos que hacer es que en lugar de que tengamos solamente este término adicional o esta base adicional, vamos a tener una por cada uno de los nudos. Si pensamos ya en términos de cuántos coeficientes estamos estimando, nos daríamos cuenta que el número de coeficientes estimados vendrían siendo, bueno, para este caso particular de un polinomio de grado 3, vendrían siendo 4, que viene siendo el término constante, más los 3 de las bases, que no se modifican. Y luego tenemos la parte que correspondería a nuestras bases adicionales, que tienen que ver con la continuidad que tenemos en aquellos puntos que corresponden a nuestros nudos. Entonces, estimamos 4 más k coeficientes. A eso se le dicen los grados de libertad. Ahora, ¿cómo determinamos cuántos nudos y dónde ubicarlos? Los grados de libertad, pues también tiene que ver con qué tan suave o no suave es el tipo de curva que estamos utilizando. Si nosotros tenemos muchos parámetros y muchos grados de libertad, por lo tanto, eso significa que tenemos muchos nudos y quizá tengamos grados del polinomio muy, muy elevados. Entonces, cuando pasa eso, cuando los grados de libertad son muy grandes, vamos a observar polinomios que se van ajustando demasiado a la manera que se están comportando los datos. Por ejemplo, aquí estamos viendo, con 5 grados de libertad tenemos esta en azul, que sería una curva, pues digamos, suave, no tiene tanto la estructura tal cual como tienen los datos. Con 7 grados de libertad empezamos a observar algo que se está adecuando un poco más a la estructura con estos 3 picos que estamos observando en los datos, y así sucesivamente. Cuando son demasiados grados de libertad, pues ya pasa que el ajuste es demasiado perfecto. Como usualmente este tipo de modelos se utilizan para hacer algo de tipo predictivo, nosotros no queremos que exista un ajuste tan perfecto, porque lo que quisiéramos es que nuevos datos tenga un funcionamiento adecuado. Y si nosotros tenemos que el ajuste es demasiado bueno en los datos que estamos utilizando para aprender el modelo, en estos datos nuevos podríamos tener un resultado que no sea muy deseable. Por eso que no nos conviene tampoco usar grados de libertad tan altos. Pero la idea es que aquí nosotros fijamos los grados de libertad deseados y esto lo podemos hacer en un spline natural de cierto grado o en un spline. Eh, si nosotros damos el grado, entonces, bueno, los grados de libertad realmente de lo que están dependiendo es del número de los nudos. Justo eso es lo que hace el software. O sea, ya que le dices los grados de libertad y el grado del polinomio, te puede calcular los nudos y ya teniendo los nudos, pues la idea sería ver dónde los pongo, o sea, en qué lugar los ubico. Y entonces la manera de ubicarlos, hay varias maneras, se pudiera distribuir de manera uniforme en el rango de valores de los inputs. Otra posibilidad es que calculemos los cuartiles o algún tipo de percentil, dependiendo de lo que nosotros tengamos, y lo distribuyamos pues de acuerdo a esa información. La otra opción es por lo que se conoce como validación cruzada. Entonces, para validación cruzada es una técnica que se utiliza mucho en Machine Learning y aprendizaje estadístico, en donde nosotros usamos los datos para tratar de ver cuál es la cantidad, en este caso, de nudos más adecuado para tratar de evitar ese problema de sobreajuste que nosotros estábamos comentando. Entonces, bueno, ¿qué pasa en términos de nudos? Cuando nosotros pensamos en número de nudos, con una parte fija en cuanto al grado del polinomio, vamos a observar algo como lo de esta figura. Por ejemplo, aquí tenemos que el grado de los polinomios es 1, o sea, son lineales, y entonces cuando tenemos un solo nudo, como aquí, lo que observaríamos es que el ajuste es como muy suave porque no se está adecuando demasiado a la estructura de los datos. Con dos nudos, la estructura pues ya es un poquito más acorde a cómo se están comportando los datos, ¿no? Con tres nudos, pues todavía más. Y con cuatro nudos, quizá ya sea demasiado, porque se están adecuando demasiado los datos.
En cuyo caso, si tuviéramos nuevas observaciones, si nosotros usamos algo que se ajusta demasiado bien a los datos originales, puede ser que si estas observaciones ya son un poco diferentes, ya no tengamos una buena predicción. Justo esa idea es lo que permite que validación cruzada tenga sentido, porque aquí la idea es variar el número de nudos y ver el poder predictivo que tendríamos en nuevos datos a través de una partición. Particionamos los datos en dos divisiones, una donde nosotros ajustamos nuestro modelo y otra donde vemos qué tan buenas o malas son las predicciones. Eso es a través de lo que se conocen como métricas, como por ejemplo el error cuadrático medio. Entonces, bueno, podemos variar el número de nudos y ver cómo cambia el error cuadrático medio, que me diría el poder predictivo si se va modificando. Bajo validación cruzada, esto se repite varias veces, haciendo varias divisiones sobre los mismos datos. Y entonces, pues nosotros nos fijamos en cuál es el número de nudos que da un mejor poder predictivo, porque en el caso de la métrica que estamos midiendo, es reducida. Vamos a ilustrar el uso de splines en el caso de R. Y para ello vamos a usar una librería que es la librería Splines. Y pues empecemos con el caso de un spline en el cual, bueno, vamos a hacer un ajuste de datos que corresponden al ingreso y aquí los vamos a tratar de predecir basándose en la edad. Entonces podemos incluir la instrucción BS para ajustar un spline. Y por ejemplo, aquí decimos cuál es nuestro input y damos cuántos nudos vamos a tener y en qué ubicación los vamos a dar. Entonces, por ejemplo, aquí 25, 40 y 60, que serían las edades. Podemos hacer el ajuste. Entonces, bueno, se hace el ajuste de este procedimiento que nos daría pues nuestro spline y que a través de esto nosotros pues vamos a obtener valores predichos que vamos a graficar. Vamos a dar el rango de valores que toma la edad y de ahí nosotros vamos a dar los valores mínimo y máximo y generar una malla de valores del mínimo al máximo para que podamos hacer un gráfico de los valores que estamos prediciendo. Entonces, primero obtenemos las predicciones basándose en el modelo que ajustamos y lo hacemos sobre nuestra malla de valores, incluyendo un error estándar. Hacemos el gráfico primero, digamos, entre la edad y el ingreso. Agregamos las líneas que corresponden a las estimaciones. Y bueno, suponiendo que la distribución fuera gaussiana, podemos calcular también los intervalos de confianza que corresponderían a, asumiendo normalidad, si es al 95%, el valor predicho más menos aproximadamente dos veces el error estándar. Entonces, bueno, aquí tenemos este ajuste que estamos viendo. Nos damos cuenta que pues aquí sería este tipo de spline, que es este suavizamiento. No lo comenté, pero utilizamos los valores de default en términos de el grado del polinomio. Cuando nosotros damos la instrucción BS, el grado del polinomio que está considerando por default es justo el cúbico. Entonces tendríamos un polinomio cúbico en cada uno de los distintos pedazos.